Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la lectura pública de la Biblia. Soy Sebastián Franz y tengo hoy el honor de poder introducirte los próximos capítulos y libros que vamos a estar leyendo juntos. Y quiero empezar con el Salmo 68. Este salmo es muy interesante y muy hermoso porque vemos que se le atribuye a Dios a muchos títulos muy poderosos como el Dios del Sinaí, el del santuario, el Dios de gloria, de poder, majestuoso. Pero dentro de todos estos títulos que se le atribuye a Dios como un Dios tan grande y tan sublime, vemos que en uno de los versículos dice que Él es el padre de los huérfanos y el defensor de las viudas. Entre títulos tan altos, grandes y sublimes, Dios siempre sigue identificándose con los más pequeños. Y esto es algo que siempre está en el corazón de Dios. Y luego, más adelante, vamos a ver Segunda de Reyes, capítulos 7 y 8. Me gusta mucho porque en esta historia, en este momento, el profeta Eliseo predice la abundancia del pan de nuevo porque había una escasez muy grande. Y cuando él predice esto, uno de los funcionarios del rey no le cree de que realmente va a haber tal abundancia, porque incluso vemos que él dice, mañana para esta hora, más o menos 7 litros de flor de harina se van a vender por 11 gramos de plata. Y el funcionario dice, en un momento me gusta la respuesta porque dice, pero ni si Dios abre las ventanas de los cielos esto va a ocurrir. Y muchas veces es difícil creer promesas y palabras de Dios en momentos de dificultades, en momentos de inflación, en momentos de problemas. Decir, Señor, ni si ocurre un milagrazo esto va a suceder. Pero ese es el Dios a quien servimos. Es el Dios de lo imposible. Es a lo que Él se dedica. Es lo que le sale bien hacer. Y por último vamos a estar leyendo Hechos 25, versículo del 1 al 12. Vemos que Pablo sigue siendo acusado por los judíos. Incluso los judíos planearon una emboscada para matarle a Pablo, que no salió, no funcionó su emboscada. Y terminando estos versículos vemos que Pablo apela para ir ante el emperador y lo consigue. Así que quiero animarte que prepares el corazón y dejes que el Espíritu Santo pueda ministrar tu vida a través de cada uno de estos capítulos. El libro de Salmos, capítulo 68. Levántate, oh Dios, y dispersa a tus enemigos, que todos los que odian a Dios corran por sus vidas. Sóplalos y disípalos como si fueran humo, derrítelos como la cera en el fuego. Que los malvados perezcan en la presencia de Dios, pero que los justos se alegren, que se gocen en la presencia de Dios, que estén llenos de alegría. Canten alabanzas a Dios y a su nombre. Canten alabanzas en alta voz al que cabalga sobre las nubes. Su nombre es el Señor. Alégrense en su presencia. Padre de los huérfanos, defensor de las viudas. Este es Dios y su morada es santa. Dios ubica a los solitarios en familias. Pone en libertad a los prisioneros y los llena de alegría. Pero a los rebeldes los hace vivir en una tierra abrasada por el sol. Oh Dios, cuando sacaste a tu pueblo de Egipto, cuando marchaste a través de las áridas tierras baldías, la tierra tembló y los cielos derramaron lluvia a raudales delante de ti, el Dios del Sinaí, delante de Dios, el Dios de Israel. Enviaste lluvia en abundancia, oh Dios, para refrescar la tierra agotada. Finalmente allí se estableció tu pueblo, y con una abundante cosecha, oh Dios, proveíste para tu pueblo necesitado. El Señor da la palabra y un gran ejército trae las buenas noticias. Los reyes enemigos y sus ejércitos huyen mientras las mujeres de Israel reparten el botín. Hasta los que vivían entre los rediles encontraron tesoros, palomas con alas de plata y plumas de oro. El Todopoderoso esparció a los reyes enemigos como una tormenta de nieve que sopla en el monte Salmón.
Las montañas de Basán son majestuosas, con muchas cumbres altas que llegan al cielo. Oh montañas empinadas, ¿por qué miran con envidia al monte Sión, donde Dios decidió vivir, donde el Señor vivirá para siempre? Rodeado de incontables millares de carros de guerra, el Señor llegó del monte Sinaí y entró en su santuario. Cuando ascendiste a las alturas, llevaste a una multitud de cautivos, recibiste regalos de la gente, incluso de quienes se rebelaron contra ti. Ahora el Señor Dios vivirá allí, en medio de nosotros. Alaben al Señor, alaben a Dios, nuestro Salvador, pues cada día nos lleva en sus brazos. Nuestro Dios es un Dios que salva. El Señor soberano nos rescata de la muerte. Pero Dios aplastará las cabezas de sus enemigos. Aplastará los cráneos de los que aman sus caminos perversos. El Señor dice: haré descender a mis enemigos desde Basán, los levantaré desde las profundidades del mar. Ustedes, pueblo mío, se lavarán los pies en la sangre de ellos, y hasta los perros tendrán su porción. Ya asoma tu procesión, oh Dios, la procesión de mi Dios y Rey, mientras Él entra en el santuario. Los cantores van adelante, los músicos van detrás. En medio hay jovencitas que tocan panderetas. Alaben a Dios, todos los del pueblo de Israel. Alaben al Señor, la fuente de vida de Israel. Miren la pequeña tribu de Benjamín. Va al frente. Le sigue una gran multitud de gobernantes de Judá y todos los gobernantes de Zabulón y Neftalí. Oh Dios, haz que tu poder se presente. Despliega tu poder, oh Dios, como lo has hecho en el pasado. Los reyes de la tierra traen tributo a tu templo en Jerusalén. Reprende a estas naciones enemigas, a estos animales salvajes que acechan entre los juncos, a esta manada de toros en medio de los becerros más débiles. Hazlos traer barras de plata como humilde tributo. Dispersa a las naciones que se deleitan en la guerra. Que Egipto venga con regalos de metales preciosos. Que Etiopía le lleve tributo a Dios. Canten a Dios, reinos de la tierra. Canten alabanzas al Señor. Canten al que cabalga por los cielos antiguos. Su poderosa voz truena desde los cielos. Cuéntenles a todos acerca del poder de Dios. Su majestad brilla sobre Israel. Su fuerza es poderosa en los cielos. Dios es imponente en su santuario. El Dios de Israel le da poder y fuerza a su pueblo. Alabado sea Dios. El segundo libro de Reyes, capítulo 7. Eliseo le respondió: Escucha el mensaje del Señor. Esto dice el Señor: mañana, a esta hora, en los mercados de Samaria, 7 litros de harina selecta costarán apenas una pieza de plata, y 14 litros de grano de cebada costarán apenas una pieza de plata. El funcionario que atendía al rey le dijo al hombre de Dios: Eso sería imposible, aunque el Señor abriera las ventanas del cielo. Pero Eliseo le respondió: Lo verás con tus propios ojos, pero no podrás comer nada de eso. Sucedió que había 4 hombres con lepra sentados en la entrada de las puertas de la ciudad. ¿De qué nos sirve sentarnos aquí a esperar la muerte? Si nos quedamos aquí, moriremos. Pero con el hambre que hay en la ciudad, moriremos de hambre también allá si regresamos.
Así que mejor sería ir y entregarnos al ejército arameo. Si ellos nos perdonan la vida, mucho mejor. Pero si nos matan, igual habríamos muerto. Así que, al ponerse el sol, salieron hacia el campamento de los arameos. Pero cuando se aproximaron al límite del campamento, no había nadie, pues el Señor había hecho que el ejército arameo escuchara el traqueteo de carros de guerra a toda velocidad, el galope de caballos y los sonidos de un gran ejército que se acercaba. Por eso se gritaron unos a otros: El rey de Israel ha contratado a los hititas y a los egipcios para que nos ataquen. ¡Para que nos ataquen! Así que se llenaron de pánico y huyeron en la oscuridad de la noche. Abandonaron sus carpas, sus caballos, sus burros y todo lo demás, y corrieron para salvar la vida. Cuando los leprosos llegaron al límite del campamento, fueron de carpa en carpa, comieron y bebieron vino, sacaron plata, oro y ropa, y escondieron todo. Finalmente se dijeron entre ellos: Esto no está bien. Hoy es un día de buenas noticias. Y nosotros no lo hemos dicho a nadie. Si esperamos hasta la mañana, seguro que nos ocurre alguna calamidad. ¡Vamos! Vamos, regresemos al palacio y contémosle a la gente. Así que regresaron a la ciudad e informaron a los porteros lo que había sucedido. Salimos al campamento arameo y allí no había nadie. Los caballos y los burros estaban atados. Y todas las carpas estaban en orden. Pero no había ni una sola persona. Entonces los porteros gritaron la noticia a la gente del palacio. El rey se levantó de su cama a la mitad de la noche y dijo a sus oficiales: Yo sé lo que pasó. Los arameos saben que estamos muriendo de hambre. Por eso abandonaron su campamento y están escondidos en el campo. Esperan que salgamos de la ciudad para capturarnos vivos y tomar la ciudad. Entonces uno de sus oficiales le dijo: Deberíamos mandar espías a investigar. Que se lleven 5 de los caballos que quedan. Si les pasa algo, no será peor que si se quedan aquí y mueren con todos nosotros. Así que prepararon 2 carros de guerra con caballos y el rey envió espías para que averiguaran qué le había sucedido al ejército arameo. Los espías recorrieron todo el camino hasta el río Jordán, siguiendo un rastro de prendas y objetos tirados por los arameos cuando huyeron desesperadamente. Luego regresaron y le informaron al rey. Entonces la gente de Samaria salió corriendo y saqueó el campamento de los arameos. Así se cumplió ese día, tal como el Señor había prometido, que se venderían 7 litros de harina selecta por una pieza de plata y 14 litros de grano de cebada por una pieza de plata. El rey asignó al funcionario que lo atendía para que controlara a las multitudes en la puerta, pero cuando salieron corriendo, lo atropellaron y lo pisotearon, y así el hombre murió. Así que todo sucedió exactamente como el hombre de Dios lo había predicho cuando el rey fue a verlo a su casa. El hombre de Dios le había dicho al rey: Mañana, a esta hora, en los mercados de Samaria, 7 litros de harina selecta costarán una pieza de plata y 14 litros de grano de cebada costarán una pieza de plata. El funcionario del rey había respondido: Eso sería imposible aunque el Señor abriera las ventanas del cielo. Y el hombre de Dios había dicho: Lo verás con tus propios ojos, pero no podrás comer nada de eso. Y así fue. Las multitudes lo aplastaron y murió a la entrada de la ciudad. El segundo libro de Reyes, capítulo 8. Eliseo le había dicho a la madre del niño que él había resucitado: Toma a tu familia y múdate a algún otro lugar, porque el Señor ha decretado que habrá hambre en Israel durante 7 años. Entonces la mujer hizo lo que el hombre de Dios le indicó. Tomó a su familia y se estableció en la tierra de los filisteos por 7 años. Una vez que pasó el hambre, la mujer regresó de la tierra de los filisteos y fue a ver al rey
para recuperar su casa y sus tierras. Cuando ella entró, el rey estaba conversando con Giezi, el sirviente del hombre de Dios, y acababa de decirle: Cuéntame algunas de las grandes cosas que ha hecho Eliseo. Cuando Giezi estaba relatándole al rey la ocasión en que Eliseo le había devuelto la vida a un niño, en ese preciso instante, la madre del niño entró para presentarle al rey la petición de su casa y de sus tierras. Mire, mi señor el rey, ella es la mujer y este es su hijo, el que Eliseo volvió a la vida. ¿Es cierto? Y ella le contó la historia. Entonces el rey dio instrucciones a uno de sus funcionarios para que la mujer recuperara todo lo que había perdido, incluso el valor de todos los cultivos que se habían cosechado durante su ausencia. Luego Eliseo fue a Damasco, la capital de Aram, donde el rey Ben-Hadad estaba enfermo. Cuando alguien le informó al rey que el hombre de Dios había llegado, el rey le dijo a Hazael: Llévale un regalo al hombre de Dios. Luego dile que le pregunte al Señor. Voy a recuperarme de esta enfermedad. Entonces Hazael cargó 40 camellos con los mejores productos de Damasco para regalarle a Eliseo. Fue a verlo y le dijo: Tu siervo Ben-Hadad, rey de Aram, me ha enviado a preguntarte: ¿voy a recuperarme de esta enfermedad? Eliseo contestó: Ve y dile, ciertamente te recuperarás. Pero la verdad es que el Señor me ha mostrado que morirá. Eliseo se quedó mirando a Hazael tan fijamente que Hazael se sintió incómodo. Entonces el hombre de Dios se puso a llorar. ¿Qué pasa, mi señor? Yo sé las cosas terribles que tú le harás al pueblo de Israel. Quemarás sus ciudades fortificadas, matarás a sus muchachos a filo de espada, estrellarás a sus niños contra el suelo y abrirás el vientre de sus mujeres embarazadas. Entonces Hazael le dijo: Pero, ¿cómo podría un don nadie como yo hacer cosas tan grandes como esas? El Señor me ha mostrado que tú serás rey de Aram. Cuando Hazael se despidió de Eliseo y regresó, el rey le preguntó: ¿Qué te dijo Eliseo? Me dijo que es seguro que te recuperarás. Ahora bien, al día siguiente, Hazael agarró una manta, la empapó en agua y se la puso al rey sobre la cara hasta que murió. Entonces Hazael pasó a ser el siguiente rey de Aram. Joram, hijo del rey Josafat de Judá, comenzó a gobernar Judá durante el 5º año del reinado de Joram, hijo de Acab, rey de Israel. Joram tenía 32 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 8 años. Sin embargo, siguió el ejemplo de los reyes de Israel y fue tan perverso como el rey Acab, porque se había casado con una de las hijas de Acab. Así que Joram hizo lo malo a los ojos del Señor. El Señor no quiso destruir a Judá porque le había prometido a su siervo David que sus descendientes seguirían gobernando, brillando como una lámpara por siempre. Durante el reinado de Joram, los edomitas se rebelaron contra Judá y coronaron a su propio rey. Entonces Joram marchó con todos sus carros de guerra a atacar la ciudad de Zair. Los edomitas rodearon a Joram y a los comandantes de sus carros de guerra, pero él los atacó de noche al abrigo de la oscuridad. Sin embargo, el ejército de Joram lo abandonó y los soldados huyeron a sus casas. Así que Edom ha sido independiente de Judá hasta el día de hoy. La ciudad de Libna también se rebeló por ese mismo tiempo. Los demás acontecimientos del reinado de Joram y todo lo que hizo están registrados en el libro de la historia de los reyes de Judá. Cuando Joram murió, lo enterraron con sus antepasados en la ciudad de David. Luego su hijo Ocosías lo sucedió en el trono. Ocosías
hijo de Joram, comenzó a gobernar Judá durante el año 12 del reinado de Joram, hijo de Acab, rey de Israel. Ocosías tenía 22 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 1 año. Su madre se llamaba Atalía y era nieta del rey Omri de Israel. Ocosías siguió el mal ejemplo de la familia del rey Acab. Hizo lo malo a los ojos del Señor, igual que la familia de Acab, pues eran parientes políticos. Ocosías se unió a Joram, hijo de Acab, en su guerra contra el rey Hazael de Aram en Ramot de Galaad. Cuando los arameos hirieron al rey Joram en la batalla, él regresó a Jezreel para recuperarse de las heridas que había recibido en Ramot. Como Joram estaba herido, el rey Ocosías de Judá fue a visitarlo a Jezreel. Los Hechos de los Apóstoles, capítulo 25. 3 días después de que Festo llegó a Cesarea para asumir sus nuevas funciones, partió hacia Jerusalén, donde los sacerdotes principales y otros líderes judíos se reunieron con él y le presentaron sus acusaciones contra Pablo. Le pidieron a Festo que les hiciera el favor de trasladar a Pablo a Jerusalén, ya que tenían pensado tenderle una emboscada y matarlo en el camino. Pero Festo respondió que Pablo estaba en Cesarea y que pronto él mismo iba a regresar allí. Así que les dijo: algunos de ustedes que tengan autoridad pueden volver conmigo. Si Pablo ha hecho algo malo, entonces podrán presentar sus acusaciones. Unos 8 o 10 días después, Festo regresó a Cesarea y al día siguiente tomó su lugar en la corte y ordenó que trajeran a Pablo. Cuando Pablo llegó, los líderes judíos de Jerusalén lo rodearon e hicieron muchas acusaciones graves que no podían probar. Pablo negó los cargos. No soy culpable de ningún delito contra las leyes judías, ni contra el templo, ni contra el gobierno romano. Entonces Festo, queriendo complacer a los judíos, le preguntó: ¿estás dispuesto a ir a Jerusalén y ser juzgado ante mí allá? No, esta es la corte oficial romana. Por lo tanto, debo ser juzgado aquí mismo. Usted sabe muy bien que no soy culpable de hacer daño a los judíos. Si he hecho algo digno de muerte, no me niego a morir. Pero si soy inocente, nadie tiene el derecho de entregarme a estos hombres para que me maten. ¡Apelo al César! Festo consultó con sus consejeros y después respondió: muy bien, has apelado al César y al César irás.